Le seguimos acompañando en esta mañana de jueves cuando quedan algo más de 20 minutos para las 2 en punto de la tarde y llega el momento dedicado en este programa a la belleza y a todas las tendencias de la mano de nuestra compañera y experta Elena Paino. Muy buenos días. Buenos días, Cristina. Bienvenida una semana más, Elena. Hoy para hablar de una de las partes que probablemente, aunque muchas veces no le prestemos importancia, es la que más hace destacar también nuestra mirada, ¿no? Sí, porque es lo que nos da protagonismo, la que nos va a cambiar la expresión. Depende de cómo tengamos la ceja, nos va a dar una expresión más triste, más alegre, perfecta armonía, y es muy importante llevarlas acorde con nuestro rostro. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las cejas, de los diferentes tipos de cejas, dependiendo también de la forma de nuestro rostro, pero sin duda hay unas cejas que podríamos llamar, Elena, que son las cejas perfectas, las que a todos nos gustaría tener, ¿no? Y sí, vamos a hablar de cómo conseguir una ceja ideal, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las medidas y cuáles son las alturas para conseguir la ceja ideal. En primer lugar, vamos a tomar con un pincel con el que mismamente nos hacemos las sombras de los ojos y lo vamos a poner en la aleta de la nariz y lo vamos a subir hacia arriba, en línea recta, como vemos que es la línea número 1. Ahí es el comienzo de la ceja, ahí tiene que comenzar. Después vamos a mirar el iris del ojo y donde termina el ojo, nuestro color de ojo, ese va a ser el punto más alto de nuestra ceja, que es desde donde decimos que nace hasta ese punto de inflexión, es donde va a ser la ascendencia. Exactamente. Y de ahí vamos a bajar. Y vamos a bajar y vamos a tomar como medida de nuevo la aleta de la nariz y vamos a terminar con nuestro ojo, donde termina nuestro ojo, como vemos en el número 3, y ahí es donde va a acabar. Es muy importante que las medidas en altura sean desde donde nace hasta donde finaliza, sea a la misma altura como vemos en la línea horizontal. Con estas medidas, digamos que eso es. Diseñaríamos de algún modo la ceja ideal. Sí, con esa curvatura y esas líneas. Pero claro, cada rostro es diferente, cada rostro tenemos que buscar la armonía para buscar lo que hablábamos siempre, que el rostro ideal es el rostro ovalado. Y como no todos tenemos el rostro ovalado, con las cejas vamos a jugar a dar más o menos esa armonía en el rostro que al efecto óptico nos dé esa sensación de ovalado. Y claro, pues también vamos a jugar con las líneas, ahora mismo con las cejas. Bueno, el rostro ovalado, digamos que lo va a ser, cualquier ceja le va a venir bien, es el rostro ideal. Y aquí vemos pues, en la imagen que es el rostro ovalado. Que sí, y veríamos más o menos el diseño de ceja que hemos visto antes. Menos, sí. Luego, pues los que tenemos una cara redondeada, ¿qué tenemos que buscar? Con líneas rectas, ascendente y bajar. Vamos a pasar de unas líneas redondeadas, porque entonces vamos a seguir marcando esa redondez en el rostro. Tenemos con líneas rectas, ascender y bajar, pronunciar un poquitín más el arco. O sea, hacer la ceja pronunciada. Sí, la vamos a pronunciar un poquitín más. Yo aquí busco una imagen en la que se vea bastante exagerado para que el ejemplo quede. Sí, que quizá el pico de arriba no tiene que ser tan pronunciado, ¿no? Yo siempre los ejemplos los pongo muy pronunciados, muy exagerados para que la idea quede, para que se quede la idea. Pero siempre vamos a buscar con nuestra armonía, con nuestro gusto. Para romper la redondez, ¿no? Como has comentado. Otro de los tipos de rostro sería el rectangular. Sí, el rectangular o la cara alargada. Y bueno, pues la cara alargada, si pronunciamos mucho más hacia arriba el arco, vamos a alargar aún más la cara. Tenemos que buscar que las líneas sean más rectas. Siempre vamos a dar ese arco, siempre vamos a dibujar ese arco, no lo vamos a dejar así rectas como he marcado yo en la imagen, pero que la línea tire a ser más recta que ascendente, para romper esa alargada. Otro tipo de rostro, Elena, sería el rostro cuadrado, ¿no? Sí, o bueno, entre otros, sí, y el corazón. El corazón también vamos a marcar un poquitín más las líneas, o sea, podemos seguir marcando el arco, pronunciándole, y vamos a romper, porque las caras corazón son las hexagonales, que tenemos los ángulos muy marcados, los cortes muy marcados. Entonces aquí hacemos la ceja ideal, pero en vez de líneas cuadradas, unas líneas un poco más redondeadas para suavizar esos rasgos. Ahora sí, el rostro cuadrado. Bueno, pues tenemos que hacer más o menos lo mismo que en el ejemplo anterior, que en la cara hexagonal. Aquí lo que tenemos que hacer es alargar, porque una cara cuadrada es más o menos como una redonda, solo que en vez de ser redondeada es cuadrada. Entonces haríamos a la contra. Vamos a buscar redondear un poquitín para quitar esos rasgos tan rectos y buscar un poquitín más de armonía y suavidad al rostro, para suavizar las facciones. Esto sería en este ejemplo.
Ahora, si tenemos muy poco pelo, o tenemos la ceja más corta, ¿cómo pintarlas? Ahí estamos viendo una diferencia de lo que sería una ceja, por ejemplo, hubo años en los que se llevaron las cejas muy finas, Sí. ¿no, Elena? Ahora se llevan algo más pobladas, como la que hemos visto antes de la ceja ideal. Entonces, Exacto. en esta imagen lo que estás mostrando sería la diferencia entre la ceja como nos la hemos dejado cuando la hemos Eso es. depilado mucho y el cómo la podemos convertir en una ceja más poblada, ¿no? Sí, porque normalmente cuando nos pasamos a la hora de depilarnos las cejas, el problema es que en las cejas el pelo termina por no crecer. Y entonces pues terminan estando muy poco pobladas, incluso más cortas. Sí, hay muchas zonas que se quedan desiertas, digamos. Eso es, sí. Y entonces por lo que tendremos que hacer es siempre esperando que el efecto sea muy natural, no pintárnoslo y que se vea ahí que está la ceja pintada. Nos olvidamos del lápiz. Podemos utilizar el lápiz, pero No marcando la no raya. marcando, no se marca, no se dibuja, se pintan los pelos. Vamos a ir pintando los pelos para que quede lo más natural posible. Ahí estamos viendo los pasos, Elena, Sí, el paso a explícanosles. paso. Bueno, pues como podemos ver, en un principio vamos a ver la ceja tal y como la tenemos. Importante, peinárnosla. Peinarla para que quede en la forma que queremos darle y a partir de ahí empezar a peinar. Vamos a empezar a dibujar en la parte de abajo de la ceja, vamos a empezar a dibujar los pelos. Para dar esa forma, vamos a empezar dando la forma, pintando pelo por pelo. Con una línea y luego lo podemos ir difuminando. Y a través de eso, tomando las referencias de la ceja ideal que hemos dicho en un principio, ahí, a partir de ahí, sabiendo dónde empieza, dónde acaba y cuáles son los puntos, vamos a empezar a dibujar pelo por pelo, para que quede lo más natural posible, que no quede pintado, sino que quede natural. Y luego vamos a terminarlo con el iluminador, con el corrector, para darle esa forma perfecta. ¿Que nos parece muy difícil? Hay plantillas para dibujarnos las cejas. ¿Las venden? Sí, las venden, ya las venden preparadas para cada medida. No lo había visto nunca. Y esto es un truco pues muy sencillo, en el que nos colocamos la plantilla donde son las medidas y empezamos a pintar pelo por pelo para que quede natural, que a veces pecamos de pintarlo y entonces ya perdemos el efecto natural. Lo que te iba a preguntar, Elena, que sí he visto en tiendas dedicadas al mundo del maquillaje, es una especie como de rímel, pero para dar en las cejas. Sí, ¿Es efectivo o con eso nos podemos pasar? Es un fijador, realmente la hay de color y la hay transparente. Vamos, que si tenemos la ceja bien, muy bien, Sí. pero si no, no nos sirve, ¿no? No, bueno, simplemente si ya la tenemos siempre muy perfecta, muy depilada, todo es, pues lo único que hacemos es pues fijarlo, que no se despeine, digamos. Y ese sería en el transparente. En el caso de que sea color, si no queremos exceder con el pincel o no nos termina de gustar ese efecto, con el que es la especie de máscara de pestañas para las cejas, pues aquí lo único que haríamos sería rellenar pelo por sus propios pelitos que tiene el pincel. Pero bueno, eso quedaría un efecto pues más natural, simplemente cubriríamos las zonas no pobladas. Bueno, ahora vamos a ver, Elena, después de conocer esas cejas perfectas, cuáles son los dos tipos de ceja que hoy por hoy marcan Sí. tendencia. El primero de ellos, el de la modelo que vemos en la imagen. Ella ha sido muy característica, es una super top model y bueno, pues muy característico de ella sus cejas. Hasta el día de hoy ha estado muy presente esta tendencia de ceja poblada, que siempre, aunque sea ceja muy poblada, no nos olvidemos que tiene que ser favorecedora. Si no nos favorece, nos olvidamos de las tendencias. Siempre, por mucho que esté algo en tendencia, siempre nos tiene que Lo favorecer. decimos también con la ropa, ¿no? Sí, siempre, siempre. Aunque esté en tendencia, si no nos favorece, yo digo que adiós la tendencia. Y en este caso, pues como vemos aquí, las que se llevan ahora son, bueno, que hemos hablado de cara, y ahora son las cejas coreanas. ¿Qué son las cejas coreanas? La antítesis La de lo que se antítesis lleva. de las cejas pobladas, ¿no? Sí, muy poco pobladas, muy y sobre todo rectas, que no se vean cejas tupidas y que sean líneas rectas. Un buen ejemplo de cejas rectas es el de la actriz Kristen Stewart, porque muchas veces pensamos en ceja recta Sí. y decimos, ¿cómo te vas a hacer una ceja recta? Bueno, pues vemos que se puede llevar una ceja recta que no hace un efecto horroroso. No, la verdad es que no. Y además lo bueno de esta tendencia es que al ser recta no se marca tanto porque es poco poblada. Si fuera muy poblada, si fuera una ceja muy tupida, sí veríamos ese efecto ahí de pelo pegado. Pero bueno, aquí siendo poco poblado. Para despedirnos, recordar antes de depilárnoslas lo que has comentado antes, Sí. ¿no? La ceja, una vez que se depila en varias ocasiones, hay zonas en las Sí. que el pelo no El vuelve pelo a deja crecer. de crecer, Así que si exactamente. queremos una ceja recta, tenerlo muy claro porque luego Sí. no vamos a conseguir el arco. Eso es, hay que tenerlo muy presente porque las cejas es un sitio en el que el pelo termina por dejar de crecer. Bueno, pues Elena, una semana más, muchísimas gracias por los vosotros. consejos. Nos vemos el próximo jueves.